Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar de un artículo que trata sobre la detección y resistencia a antibióticos de Escherichia coli y Salmonella en agua y suelos agrícolas. Fue publicado en el año 2009. Es un artículo ya un poco viejo, pero me sirve bastante en mi estudio porque yo voy a hacer mi muestreo en Fraijanes, que es una comunidad que todavía tiene bastante agricultura y ganadería. Por lo tanto, me interesa saber si la agricultura afecta en algo a la resistencia de las bacterias. Muy bien, entonces respecto a la introducción, en los años 2000 a 2002 se reportaron 3 brotes diarreicos por el consumo de melón en Estados Unidos y Canadá, en los que se identificó a Salmonella como el agente causal y el agua de riego y el agua de uso empacadoras como posibles vehículos de esta bacteria. También se ha confirmado que Escherichia coli o 157H7 ha provocado casos de gastroenteritis por el consumo de lechugas, germinados de alfalfa, jugo de naranja, zanahorias y espinaca. Asimismo, en México cada año se reportan alrededor de 110,000 casos de salmonelosis asociados al consumo de agua y alimentos contaminados. En los últimos 50 años, el Valle Agrícola de Culiacán, Sinaloa, ha sido considerado como la principal zona productora y exportadora de hortalizas en México. Sin embargo, ellos frecuentemente sufren pérdidas económicas bastante altas por la contaminación de bacterias fitopatógenas en sus cultivos, terminando aplicando grandes cantidades de volúmenes de antimicrobianos para el control de estas bacterias, que son mezclas de tetraciclina, streptomicina y gentamicina, que también se mezclan con sulfato de cobre. Por este motivo se llevó a cabo este estudio debido a la escasa información acerca de la presencia de microorganismos, indicadores y patógenos tanto en agua como en suelo de uso agrícola, y lo decidieron hacer pues en este valle de Culiacán. Respecto a la metodología, pues para la recolección de muestras analizaron 51 muestras de agua de canales de riego y 23 de suelos de campos de cultivo. Lo hicieron en 4 regiones distintas llamadas Culiacán, Villa Juárez, Navolato y El Dorado. Escogieron estas regiones porque tienen variedad de cultivos como tomates, pepinos, pimientos y berenjenas. Para el análisis microbiológico del agua de uso agrícola, para la salmonela usaron un compendio de análisis de agua como el estándar método, pero hicieron unas modificaciones, porque lo que ellos pretendían era concentrar más la muestra. Entonces lo que hicieron fue de 300 mililitros de agua, pues la centrifugaron bastante y eliminaron el sobrenadante para lo que les quedó, sembrarlo en caldo enriquecido Rapaport y después incubarlo, ¿verdad? Porque va a ayudar al crecimiento de salmonela. Y después de incubarlo, lo que hicieron fue tomar una asada y sembrarlo en agar Hectoin, el cual, como es selectivo, al tener presencia de salmonela va a producir unas colonias características como las que vemos en imagen, que son colonias negras pequeñas con un halo transparente. Después, si tenían estas colonias, pues ya hicieron una confirmación de salmonela por medio de PCR en gel de agarosa. Para Escherichia coli lo que hicieron fue una filtración por membrana y esta membrana la sembraron en la superficie de agar SC. Ahora, para el análisis microbiológico del suelo de uso agrícola, usaron una metodología que se usa para alimentos sólidos descritos en APA. Esta básicamente dice que se agarran 25 gramos de la muestra y se van a mezclar con 225 mililitros de agua peptonada. De esta mezcla hicieron exactamente lo mismo que para agua. En el caso de salmonela, agarraron una alícuota y la sembraron en agar Rapaport, en caldo Rapaport, perdón, y después pues lo hicieron en agar Hectoin y luego para confirmar pues PCR. Mientras que para Escherichia coli, de esta mezcla con agua peptonada, hicieron diluciones 1 en 10, 1 en 100 y 1 en 1000 y luego hicieron una filtración por membrana que fue sembrado en agar SC. Para la serotipificación de salmonela, ellos no hicieron el análisis, sino que lo mandaron a un laboratorio externo llamado el Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológicos. Y para la resistencia de antimicrobianos usaron el método de difusión de disco. Para salmonela lo hicieron para 6 antibióticos, mientras para Escherichia coli solamente 3.
Y asimismo hicieron la concentración mínima inhibitoria del sulfato de cobre por el método de ilusión en agar, pero solo lo hicieron en las cepas de salmonela. Respecto al análisis estadístico, el artículo no menciona nada. Igual no hicieron un análisis estadístico muy complejo, ya que solo presentan frecuencias y porcentajes, como vamos a ver a continuación. Y bueno, para los resultados y la discusión vamos a hablarlos en conjunto porque vamos a ir viendo los resultados y discutiéndolos a la misma vez. En el primer cuadro podemos ver la presencia de salmonela y cuantificación de E. coli en el agua. De las 51 muestras de agua analizadas, 20 dieron positivo para salmonela, que equivale, ¿verdad?, al 39.2%, mientras que para E. coli, como vemos en la columna llamada MP, lo detectaron en 43 de las 51 muestras, lo que equivale al 84%. Respecto a su cuantificación, la de E. coli, podemos ver que los rangos variaron mucho, pero realmente la mayoría de muestras dieron un conteo bastante alto de unidades formadoras de colonia por 100 mililitros de muestra de E. coli. Y bueno, vamos a hablar sobre el suelo. En el suelo lamentablemente no pudieron determinar ni salmonela ni E. coli. Sin embargo, ellos dicen que esto no necesariamente sugiere que hay una ausencia de estas bacterias, ya que hay que considerar que el suelo es un ambiente hostil y las bacterias en estos ambientes suelen tener un estado viable, pero no cultivable, lo que dificulta pues el aislamiento de las mismas. Y también hay que considerar que el suelo tiene una alta concentración de microbiota natural, lo que también puede dificultar el aislamiento bacteriano. En este cuadro vamos a ver los serotipos que se encontraron de salmonela, que en total fueron 7, predominando tifimirium. Podemos ver que de 20 muestras de salmonela, 13 fueron de tifimirium. Y esto pues tiene relación con la bibliografía, ya que esta menciona que es el principal agente causal de gastroenteritis cuando no se trata de una fiebre tifoidea o salmonela relacionada a salmonella typhi. Y también podemos ver que fue la cepa que más resistencia tuvo, específicamente tetraciclina. De las 13 cepas, 12 fueron resistentes a este antibiótico y solo una cepa, la de Anatum, fue resistente, perdón, a la streptomicina. Mientras que para Escherichia coli, que solo se analizaron los últimos 3 antibióticos, podemos ver que sí tuvo bastante resistencia, principalmente para la streptomicina. También tuvo resistencia intermedia, que es la que se logra ver en la fila número 2. Pero sí, Escherichia coli tuvo resistencia para los 3, especialmente para la streptomicina. Y respecto a la concentración mínima inhibitoria del sulfato de cobre que lo hicieron en los serotipos de salmonela, todos los serotipos o cepas aisladas, perdón, dieron altos niveles de resistencia al sulfato de cobre, que fluctuó entre 1200 a 1600 miligramos por mililitro. Y esto pues se debe a la constante exposición de estas sales de cobre que favorecen pues la selección de las cepas resistentes, ya que sus genes ejercen una acción por medio del secuestro y acumulación del cobre. Y como conclusiones, pues se logró demostrar la existencia de microorganismos en el agua de riego, tanto de E. coli como de salmonella, pues siendo mayor la frecuencia de E. coli. Y se identificaron pues 7 serotipos de salmonella. Con todo esto, pues se considera que es necesario la aplicación de medidas correctivas que prevengan la contaminación de hortalizas que son irrigadas con esta agua. Asimismo, hay que considerar que no solo afecta a una posible infección a quienes consumen estos vegetales, sino principalmente a los trabajadores del campo, que son los que tienen constante contacto con estas aguas de riego. Y bueno, gracias por haber escuchado mi exposición. Que tengan un muy buen día.